¿En qué monte está usted? Ese es el nombre que le vamos a dar a la reflexión de esta oportunidad. Y me voy a basar en uno de los primeros capítulos del libro de Deuteronomio, cuando Dios amonesta a Moisés, lo mueve, lo sacude y le dice: habéis estado bastante tiempo en este monte. Ya ir por las tierras de los habitantes que había ahí, le dice: por todas las comarcas y conquista la tierra. Toma la tierra que yo he prometido a vuestros padres que les había de dar. Entonces es una amonestación fuerte que Dios le hace a Moisés. Está en los primeros capítulos del libro de Deuteronomio. Y es a salir del monte donde ellos se han establecido. Sabido es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y antes de llegar a la tierra prometida, se establecía generalmente en la falda de los montes y ahí se quedaba. Pero con toda seguridad aquí se quedaron mucho tiempo. O sea, se acomodaron ahí. Se conformaron con estar ahí. Se establecieron ahí. Amigo, hermano querido, si hay algo que a Dios le incomoda y le molesta de nosotros, es cuando nosotros nos sentimos cómodos. Cuando nosotros nos conformamos con lo que hemos logrado, habiendo todavía tanto más por conquistar. Tome en consideración esto. Dios nos ha ofrecido una infinidad de promesas, pero a veces nos conformamos con un poquitito de lo que hemos recibido y nos olvidamos que tenemos todavía tanto por delante que podemos lograr con Cristo el Señor. Por eso a la reflexión esta le voy a poner por título: ¿en qué monte está usted? Y la voy a graficar, ¿sabe qué? En 5 montes de la Biblia. La voy a graficar en 5 montes de la Biblia. Trataré de ser breve para ocupar el tiempo que amerita la reflexión. El primer monte que voy a graficar es el monte de las bienaventuranzas. Si usted se da cuenta, el sermón del monte de las bienaventuranzas no era un compromiso, no era un llamado de Dios al compromiso, sino más bien Dios les estaba enseñando a través de Jesucristo. O sea, el Señor les estaba dando a entender que estaría con ellos en toda instancia de su vida, que cuando estuvieran en problemas, Él los iba a socorrer, Él los iba a apoyar. O sea, en el fondo, el monte de las bienaventuranzas, ¿qué es lo que significa? Significa una especie de enseñanza básica. Son como los primeros pasos, como los primeros años, el primer aprendizaje de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Eso simboliza en parte el monte de las bienaventuranzas. Pero pasemos inmediatamente a un segundo monte, el monte de la transfiguración. ¿Se acuerda usted cuando en este monte se transfiguró el Señor y aparecieron Elías a un lado y Moisés al otro lado? ¿Cuál fue la expresión de Pedro, uno de los 3 que siguieron al Señor para estar junto a Él? La expresión de Pedro fue esta: Señor, hagámonos unas enramadas. Hacemos una para ti, una para Elías, otra para Moisés y otra para nosotros y nos quedamos aquí. ¿Qué significa esto? Significa conformismo. Con todo esto que hemos visto, con esta maravillosa gloria que usted nos ha mostrado, yo creo que debiéramos quedarnos aquí, debiéramos establecernos aquí, porque aquí está su gloria. ¿Qué es lo que dijo el Señor? No hagan enramadas, porque esto es una demostración solamente de la gloria postrera que será mayor que la primera. Entonces, este monte de la transfiguración simboliza de alguna manera el monte del conformismo, el conformismo del cristiano con algunas pequeñas cosas, habiendo tanto todavía por tomar. Pero me voy a trasladar inmediatamente a un tercer monte, el Monte Carmelo. ¿Recuerda usted que en el Monte Carmelo Dios le dio a Elías la victoria más grande que puede haber tenido un profeta de Dios? Cuando él oró, después de haber restaurado el altar del Señor que estaba derribado, él oró frente a todos los profetas de Baal y de Asera para que cayera fuego del cielo. Y así ocurrió, cayó fuego del cielo. Y luego Elías degolló junto al arroyo a los 450 profetas paganos. ¡Qué tremenda victoria! ¡Qué tremendo triunfo le dio el Señor! Pero ¿se acuerda que al par de días después, este mismo Elías, este mismo titán, está debajo de un enebro y lo único que quiere es morirse?
Se quiere morir porque Jezabel le mandó decir que lo mismo que había hecho con sus profetas, haría con él. Y tuvo que venir el ángel de Jehová y recordarle que largo camino todavía le restaba. Yo este monte lo miro un poco como el monte de los recuerdos, como el vivir de los recuerdos. ¿Cuánta gente que va a escuchar esta reflexión o la va a ver va a tener que reconocer esta parte? A lo mejor usted hoy día está viviendo de los recuerdos. Y hay mucha gente que vive de los recuerdos. Y dicen, me recuerdo cuando yo tocaba en el coro, cuando yo dirigía la música, cuando yo predicaba, cuando yo coordinaba, cuando yo hacía esto, cuando yo hacía lo otro. Pero el tema es este. ¿Y qué está haciendo hoy día? ¿Qué está haciendo hoy día? Esa es la gran pregunta. Porque no podemos vivir de los recuerdos. Es como tener la espada que nos dio una gran batalla colgada en la pared y cuando queramos desenvainarla para usarla, está oxidada y no la podremos usar. Los recuerdos son eso, recuerdos. Lo que importa es el ahora. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pero pasemos inmediatamente a un cuarto monte, el monte de la tentación. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis más importante. Si usted se quedó en el monte de las bienaventuranzas, que era solamente un principio de aprendizaje, si se quedó en el monte de la transfiguración, que es un monte de conformismo, y si está en el tercer monte que mencioné, que es un monte donde uno vive de los recuerdos, ¿cómo se defiende en el monte de la tentación? ¿Cómo se defiende en el monte de la tentación? Si es ahí cuando se prueba la verdadera capacidad que tiene un hijo de Dios. ¿Acaso no fue eso lo que ocurrió con Cristo? Ahí fue la gran prueba para el Señor, la gran prueba para el Señor. De tres maneras el enemigo quiso tentarlo, pero él tuvo la palabra precisa para defenderse frente a esa tentación. Y atención a esto, ¿eh? Atención a esto. El Señor no llenó de textos bíblicos al enemigo. No, lo que él usó fue la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra. Porque con la autoridad de la palabra nosotros podemos sobrepasar una prueba, una tentación. Nosotros podemos sobrepasar una gran dificultad usando la autoridad de la palabra de Dios, tal como lo hizo Cristo en el monte de la tentación. Pero vamos rapidito al quinto monte, el monte de los olivos. El monte del dolor, el monte de la angustia, el monte de los sinsabores, el monte de donde pareciera que nadie nos entiende. El monte donde tarde o temprano todos entramos, que es como el valle de sombra y de muerte. Es el monte donde se prueba hasta qué punto yo confío en Dios, hasta qué punto yo le creo a Dios, hasta qué punto estoy abrazado del Señor en las buenas y en las malas. ¿Se acuerda qué ocurrió en este monte? El Señor tomó a 3 de sus amigos. Les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, acompáñenme a orar. Y él se puso sobre la peña a orar, creyendo que sus 3 amigos estarían también acompañándole en la oración. Pero lamentablemente cuando él se levantó de la oración, sus 3 amigos estaban durmiendo. La Biblia dice que el sudor de Cristo era como grandes gotas de sangre. ¿Se imagina usted hasta qué punto estaba angustiada el alma del Señor? Pero él derramó su alma ante su Padre y en el monte de los olivos. ¿Cuánta gente hoy está en este monte, en el monte de los olivos, llorando, sufriendo, pasando 1000 angustias? Pero no se olvide, ahí a ese monte, ¿quién llegó? Llegó el ángel de Jehová para sostenerlo. Y el sexto y último monte es este, el monte de la crucifixión. ¿Usted sabía que en algún momento de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra vida, tiene que ser crucificada juntamente con Cristo? Y ese es ya el final de nuestra carrera, el final de nuestra carrera. Hermano querido, ¿cuántas personas se han devuelto? ¿Cuántas personas se han vuelto atrás? Cuando supieron que tenían que crucificar o que teníamos que crucificar esta carne, este cuerpo, este ser humano, crucificarlo juntamente con Cristo para poder ser realmente nuevas criaturas. Vuelva a la pregunta inicial, ¿en qué monte está usted? Reflexione en este minuto, reflexione en este minuto. Está recién en un aprendizaje, se acomodó y se quedó ahí, y no tiene hoy día herramientas y armas para defenderse frente al enemigo porque le gustó ese monte, el monte de las bienaventuranzas,
¿O está en el monte del conformismo? ¿O está viviendo de los recuerdos? ¿O está luchando en plena tentación en este minuto, luchando contra el enemigo? ¿O está en el monte de los olivos, angustiado hasta la muerte? ¿O va rumbo a crucificar su vida con Cristo? Recuerde que en cada una de estas etapas el Señor nunca lo dejará solo, nunca lo dejará abandonado. Pero le recuerdo, si hay algo que a Dios le molesta y le duele, es que yo me conforme con poco, habiéndome Él ofrecido la vida eterna y una vida en abundancia. Que Dios le bendiga.